Buenas tardes, noches, días. ¿Qué tal? Bueno, como ustedes pueden ver, aquí tengo un dibujo de Bossio en el que se puede observar a Kant en su estudio. Aquí hay otro dibujo en el que se puede ver a Kant recibiendo a su distinguido alumno Johann Gottlieb Fichte en su despacho, en su estudio. Y bueno, he preparado un texto que quisiera compartir, que quisiera leer ahora para ustedes en esta breve cápsula, acerca de algo que nos compete en los primeros dos prólogos, Kant y el problema de la metafísica. He titulado mi texto. La historia escolar de la filosofía moderna se caracteriza, entre muchas otras cosas, por ser una filosofía que pone de relieve al sujeto frente al objeto, entre muchas otras cosas. Ejemplo de ello son las conclusiones extraídas por Descartes después de llevar la duda escéptica a su máximo. Es cierto que con el filósofo francés, el ego cogito adquiere un lugar privilegiado dentro de la manera nueva de pensar los problemas clásicos de nuestra disciplina. Podríamos decir inclusive que tanto empiristas como racionalistas van a transitar por la senda que ha abierto el cogito cartesiano. Algunos, aclarando la naturaleza de este cogito, y algunos otros, tratando de establecer cuáles son los límites legítimos para esta subjetividad. En este camino trazado por Descartes, del cual es partícipe Immanuel Kant, encontramos ciertos problemas fundamentales que comparte toda la tradición moderna. Algunos de estos problemas tienen que ver, particularmente, con las pretensiones y los límites del conocimiento humano. Como bien lo señala Popkin en su famoso estudio acerca de la historia del escepticismo, el surgimiento del escepticismo en la era moderna tiene como meta fundamental encontrar, si es posible, un fundamento universal para nuestro conocimiento de la realidad. Justo en este problema, acerca del conocimiento, de sus fundamentos y de sus límites, es que trataré de insertar la lectura de Kant. Sin embargo, no me limitaré solo a una teoría acerca de la experiencia, sino, sobre todo, a las pretensiones de la metafísica como una ciencia. Es decir, las pretensiones que tiene la razón humana por conocer independientemente de cualquier límite que pueda constreñirle la experiencia. Planteamiento del problema. La crítica de la razón pura puede ser vista como una obra filosófica que pretende establecer las condiciones universales y a priori de toda experiencia. Pero, tal vez, de la misma forma, puede ser vista de una manera más amplia y comprensiva. En lugar de leerla solo como una simple metafísica de la experiencia, me voy a enfocar en una lectura que ponga de relieve la inquietud de la razón que Kant manifiesta al principio de su obra en el primer prólogo, el prólogo de 1781. Es decir, ¿cuál es el papel de la metafísica en la razón? Bueno, para eso es importante, para lograr ese objetivo, ¿no? Un poco poner de relieve cuál es más allá de la teoría de la experiencia, cuál es la idea que tiene Kant acerca de la metafísica y cuál es la necesidad metafísica que encontramos ahí, de la razón, ¿no? Ese es el punto que me interesa señalar. Pero antes de ir en búsqueda de una definición del término metafísica, pues podríamos un poco tal vez hablar de, digamos, una perspectiva, ¿no?, que introduce David Hume respecto
a la idea de metafísica como ciencia. Esta ciencia, que en palabras de Hume era la reina de todas las ciencias, y cito, ahora cito a Hume, hemos de cultivar nosotros, por otro lado, la verdadera metafísica, con algún cuidado, a fin de destruir la metafísica falsa y adulterada. La pereza, que en algunas personas es una salvaguarda contra esta filosofía engañosa, es en otras superada por la curiosidad y la desesperanza, en que en algún momento prevalece, puede ser seguida por expectativas e ilusiones confiadas. Fin de la cita. Tomada de la investigación acerca del conocimiento humano. Bueno, no vamos a hablar ahora sobre Hume, pero un poco la idea de esta cita, por lo que me interesó señalarlo, ¿no? Es que, digámoslo así, Hume señala que podría existir una cierta metafísica verdadera, ¿no? Y debíamos de cuidarnos de esa falsa metafísica, esa metafísica adulterada. Bueno, no nos vamos a meter aquí con la perspectiva de Hume, ¿no? Simplemente me interesaba señalar un poco cuál es esta perspectiva acerca de la metafísica que a veces parece un poco ambivalente, ¿no? Bueno, me ha parecido y pretendo sostener, eso es lo importante, que la cuestión fundamental de Kant no es del todo hacer una teoría acerca del conocimiento, sino sobre tratar de dar una respuesta acerca de un problema moderno. ¿Qué naturaleza, límite y propósito tiene la metafísica? ¿Cuál es la naturaleza de eso que llamamos metafísica? ¿Cuál es su límite? ¿Y qué persigue? Para argumentar a favor de esta interpretación, me parece necesario remitirnos en primer lugar a los prólogos de la crítica de la razón pura, específicamente el prólogo de la primera edición, donde se muestra de manera franca esta intención de la obra crítica. Así pues, en estos textos, pero sobre todo en el prólogo a la edición de 1781, Kant pretenderá establecer de manera inequívoca la misión que le ha asignado a su filosofía trascendental. Él pretende mostrar la legitimidad de la metafísica a la luz del examen crítico de las pretensiones de la razón pura en el área del conocimiento. Nos mostrará a la luz de la propia razón que abstrae todo contenido empírico, por lo cual se llama pura, ¿cuáles serían aquellas condiciones que hacen posible una metafísica como ciencia? ¿Cuáles son aquellas condiciones que hacen posible la metafísica? En este examen crítico de la razón, es importante, pues, para Kant, como buen heredero de la tradición ilustrada, no aceptar como cierto aquello que no pase por un examen racional. A Kant no le basta despreciar la metafísica simplemente porque no es comprobable empíricamente, o porque su propia metodología trascendental se lo impide, porque él va a hacer un análisis no empírico, sino puro, ¿no? Entonces, decir que la metafísica, bueno, no, es que no habla de las cosas empíricas. El propio método de la metafísica es un poco eso, ¿no? Está más allá de estas condiciones de la experiencia, pero también Kant mismo, en su propio análisis de la razón, pues no la voy a involucrar porque ese aspecto empírico, ¿no? No es puro, como él lo entiende, ¿no? Recordemos que tanto los elementos puros, ¿no? Son independientes de la experiencia. Perdón, recordemos que tratamos con elementos puros, de la intuición o del entendimiento, y que son independientes de la experiencia. Kant necesita dar una justificación racional de las pretensiones metafísicas y de los elementos que hacen posible su conocimiento. De igual forma que no basta con aceptar ciegamente, nada más porque sí, las pretensiones de la metafísica, porque
pues todos en algún momento tenemos necesidad de ella, ¿no? Sin embargo, he de decir que esta inquietud no me vino inmediatamente de este primer texto, ¿no? Del prólogo de la primera edición, sino de aquel que ya habíamos tratado en clase, ¿no? En el que Kant formula expresamente este cuestionamiento. Me refiero a los prolegómenos, a toda metafísica futura que haya de poder aparecer como ciencia. En cuya introducción se expresa de forma clara cuál es la pretensión de la filosofía trascendental en este periodo. Cito los prolegómenos. Introducción. Por consiguiente, disgustados a la vez del dogmatismo, que no nos enseña nada, y del escepticismo, que no nos promete absolutamente nada, ni siquiera el descanso en una ignorancia lícita, incitados por la importancia del conocimiento que necesitamos y desconfiando, tras larga experiencia, de todo conocimiento que creemos poseer o que nos ofrecen bajo el título de la razón pura, solo nos queda una pregunta crítica, según cuya contestación podríamos organizar nuestra conducta futura. ¿Es, en general, posible la metafísica? Pero a esta pregunta no se debe responder con objeciones escépticas, contra ciertas afirmaciones de una metafísica realmente existente, pues ahora no admitimos ya ninguna, sino a partir del concepto, por ahora, solo problemático de tal ciencia. Fin de la cita. Esta cita me parece esclarecedora, ya que a veces se suele pasar por alto que la preocupación de Kant no solo se concentra en el análisis positivo de la experiencia. La intención de Kant va más allá de las condiciones formales del entendimiento y la sensibilidad. Recuerden que esa es la primera parte, solo una primera parte de la primera parte de la crítica. Lo que pretende hacer es poner un límite a las pretensiones de la metafísica y examinarla en su totalidad. Metafísica, ámbito positivo. Ahora bien, si hemos de examinar a la metafísica, antes de todo debemos tener un concepto claro de qué significa o cuál es el concepto problemático. Mejor aún, vamos a dar el concepto kantiano. En el prólogo referido inmediatamente, habíamos dicho que, Kant se refiere a ella como, y cito, el campo de batalla de interminables disputas, fin de la cita, que versa sobre infinidad de cosas, mundanas y extramundanas. Ante esta situación, el escepticismo y el dogmatismo se vuelven la única salida. Dogmatismo a partir de principios completamente universales y no empíricos, puros, sobre los que avanza todo razonamiento. Por otro lado, el camino del escepticismo, pues, que es dudar universalmente. Ante este panorama sombrío, Kant nos dice que es natural que surja la indiferencia frente a la metafísica. Pero de la misma forma denuncia que esta indiferencia es perniciosa, pues la metafísica es uno de los grandes anhelos del género humano. No podemos despreciar a la metafísica simplemente porque se nos presente como confusa o como un campo de batallas donde nadie toma posesión de una certeza. Ante esto, lo único que tenemos que hacer es tomarnos en serio la pretensión de conocimiento metafísico y cuestionar su propia naturaleza. Es decir, someterla al tribunal de la crítica de la razón pura. No obstante, aunque la metafísica parezca en esta perspectiva positiva como un campo de batallas, Kant utilizará a lo largo de toda su investigación este término de múltiples maneras. Es decir, este significado de metafísica que examinamos en clase, ¿no? El del campo de batalla, etcétera,
Solo utilizaré de esas múltiples definiciones que nos da Kant, ¿no? Aquel que considero lo suficientemente esclarecedor para los fines de este trabajo. Y cito, Crítica de la razón pura, esta es una cita también de la edición del prólogo de la primera edición, A20, con números romanos, porque es el prólogo, ¿no? A20, o 20ª página, ¿no? En efecto, la metafísica, esa es la cita de Kant, no es más que el inventario de todos los conocimientos que poseemos sistemáticamente ordenados por la razón pura. En este terreno, nada puede escapar a nuestra atención, ya que no puede ocultarse la razón, algo que ésta extrae enteramente de sí misma. Fin de la cita. Sobre esta caracterización de la metafísica, habrá que decir algunas aclaraciones. En primer lugar, nos demos cuenta que Kant es un completamente moderno, porque para él metafísica ya no tiene que ver con entes o con categorías de seres específicos, materiales, inmateriales, ¿no? Etcétera. Sustancia, accidente, ¿no? Sino que, ante todo, tiene que ver la metafísica con una cuestión del conocimiento. La metafísica no es más que el inventario de todos los conocimientos que poseemos, sistemáticamente ordenados por la razón pura. A diferencia de la metafísica escolástica o la aristotélica, la metafísica kantiana no considera que esta disciplina trate de sustancias o de causas, de los entes, sino que considera que cuando estamos nosotros en el terreno de estas disputas, lo que hacemos es referirnos a un cierto problema del conocimiento. El problema del conocimiento independiente de cualquier experiencia. O como lo señala Ernst Cassirer, cito, el problema se desvía aquí claramente de todas las modalidades del ser de las cosas al erigirse sobre nuevas bases el problema de la posibilidad y la certeza del conocimiento. Fin de la cita. A la luz de esta observación, nos damos cuenta que Kant dejará de hablar de sustancias materiales o inmateriales, de principios últimos de las cosas o de esencias y existencias, para ver hasta qué punto puede la razón, sin apoyarse en ninguna experiencia, extraer de sí misma los conocimientos. Sin embargo, esto no significa que la metafísica moderna no se ocupe de los problemas clásicos, tales como Dios, el alma o el mundo. Simplemente lo hace desde una perspectiva distinta. La perspectiva de las posibilidades de la razón para conocer. Desde esta perspectiva, analizar la metafísica será entonces analizar las condiciones que hacen posible todo conocimiento independiente de cualquier experiencia. Por eso no resulta extraño que Kant analice las condiciones a priori de la sensibilidad y del entendimiento, pues debemos encontrar aquello que la razón extrae completamente de sí misma. Tiempo, espacio y categorías son aquellos elementos que la razón misma construye de una forma universal y necesaria y a través de los cuales es posible la experiencia. Tiempo, espacio y categorías, ellos mismos no son empíricos. Su validez no está en la experiencia, sino que la razón les da su validez. Esta justificación no se las da ninguna experiencia, sino que se obtiene a partir de la razón misma. No abordaré aquí las características de cada uno de estos elementos, pues mi trabajo o este escrito no gira en torno a la metafísica de la experiencia, sino a la metafísica en general, ¿no? Es decir,
a todos los posibles conocimientos que la razón puede extraer en su ámbito puro. Me limitaré a señalar que estos elementos se convierten en una fuente de posibilidad de todo conocimiento empírico, solamente. No voy a hacer una metafísica de la experiencia, no me interesa hacer ese análisis, ya lo vamos a hacer luego. Es decir, de todo conocimiento que requiera la experiencia para validar sus verdades. Estos elementos que Kant estudia en la doctrina trascendental de los... estos elementos que Kant estudia en la doctrina trascendental de los elementos pueden ser catalogados como metafísicos, pues son conocimientos que obtienen su justificación racional a la luz de la mera razón. No su origen, sino su justificación racional. No es tema de Kant saber de dónde se obtienen estos conocimientos, cuál es su génesis, sino saber por qué pueden, tiempo, espacio y categorías, ser universales y necesarios. Y en qué medida la razón los justifica por sí sola. Creo que podemos afirmar con lo que tenemos que Kant habla de la metafísica en un sentido completamente positivo y que pone de relieve el nuevo giro que la filosofía moderna le ha puesto a esta cuestión. No me gustaría que se llevaran la imagen de Kant como la de un positivista que desprecia la metafísica por ser carente de sentido o falta de objetividad. Una visión así me parece unilateral. Creo que solo tomaría en cuenta la perspectiva, digámoslo así, más analítica. No tomaría en perspectiva las intenciones de la dialéctica trascendental. Se olvidaría que el problema principal de la crítica de la razón pura es la metafísica en general, más allá de lo que sea la experiencia o de lo que ella nos puede informar. Metafísica, la fase negativa. Una vez analizadas las cuestiones de la metafísica de la experiencia, nuestro autor irá un paso más adelante en su examen de la posibilidad de la metafísica como ciencia. En esta búsqueda minuciosa de la posibilidad de la metafísica, Kant nos llevará a un interesante apartado llamado dialéctica trascendental, donde nos mostrará algunos de los problemas serios que atraviesa la razón al hacer uso de sus conceptos justamente más puros. La analítica nos ha mostrado que existen ciertos tipos de conceptos que solo adquieren validez cuando se aplican en el ámbito de la experiencia posible. Esto es, las categorías. Dichos conceptos puros del entendimiento tienen la única función de permitirnos pensar las representaciones fenoménicas y de garantizar una regla objetiva que sirva como regla, que sirva como regla, y dar una regla objetiva que sirva para el conocimiento objetivo, como patrón de conocimiento objetivo. A su vez, estos conceptos no son obtenidos de la experiencia, como Hume nos los mostró. Sin embargo, toda experiencia efectiva presupone las categorías. La cuestión para saber cómo es posible aplicar estos conceptos en la experiencia se llama justamente deducción trascendental de las categorías, cuya meta es justificar en el uso de la experiencia estos elementos puros, universales y necesarios. Estos conceptos, si bien resultan problemáticos en cierto ámbito, las categorías, no lo son tanto si tenemos en cuenta que existen otro tipo de conceptos, ¿no?, que se podrán aplicar a la experiencia, como los conceptos más elevados de Dios, alma y mundo, ¿no? Estos conceptos son sumamente problemáticos, porque si bien, al igual que los conceptos del entendimiento, no se pueden obtener, su validez no se puede obtener en la experiencia, es decir, no son empíricos, no nos queda muy claro cuál es el ámbito de aplicación y de validez de los mismos. El problema se vuelve aún más grave, pues estos conceptos tienen dentro de sí una universalidad restricta, según describe Kant. Ya no los llamará conceptos, los llamará ideas, porque pertenecen a la síntesis más profunda de la razón pura. Está la síntesis de los fenómenos,
Luego viene una síntesis, ¿no? Que vuelve a agrupar esos fenómenos en una sola representación, que es el concepto. Y luego están otras síntesis. Acuérdense, ese es el papel de la razón, ¿no? Según Kant, esa capacidad de separar y de enlazar, la capacidad de enlazar y de separar representaciones, característico de la razón, según Kant, ¿no? Y cada vez más nos elevamos en la síntesis. Recuerdo la lectura del prólogo, primera edición. Bueno, ya vamos casi. En este sentido, ya para no cansarlos, en este sentido, Kant hará una investigación profunda de la naturaleza y sentido de los conceptos más elevados de la razón. Las ideas. Intuiciones correspondientes a fenómenos. Categorías, entendimiento, entendimiento, correspondientes a conceptos. Metafísica, Dios, alma y mundo. Ideas de la razón. No son conceptos, ni son fenómenos, son ideas. El grado de síntesis va mayor, ¿no? En este sentido, Kant hará una investigación profunda de la naturaleza y sentido de estos conceptos, pero a través de la dialéctica trascendental. Tomemos por lo pronto una pista que el propio Kant nos da para entender estas ideas de la razón. ¿Qué son? Y cito, los conceptos de la razón sirven para concebir, al igual que los del entendimiento, sirven para entender las percepciones. Fin de la cita. Ahora debemos entender un poco cuál es la manera en la que estas ideas nos ayudan a concebir. ¿Y qué quiere decir concebir aquí? Antes de adelantarnos un paso, es importante señalar la manera en la que el propio Kant obtiene estas ideas de la razón. De la misma forma que la tabla de juicios nos sirve para obtener las categorías con las cuales todo fenómeno puede ser pensado, de la misma forma podemos obtener las ideas a través de las formas de silogismos. ¿Por qué? Porque de la misma manera que para Kant pensar es juzgar, enlazar representaciones, S es P, nuestro autor cree que razonar es hacer una cadena de juicios, lo que tradicionalmente se conoce como silogismo. Descubriremos que los silogismos lo que hacen en realidad es encadenar una serie de juicios para elevar la universalidad del conocimiento hasta lo absoluto incondicionado. Así pues, y cito a Kant, habrá que buscar en primer lugar un incondicionado de la síntesis categórica en un sujeto. En segundo lugar, un incondicionado de la síntesis hipotética de los miembros de la serie. Y en tercer lugar, un incondicionado de la síntesis disyuntiva de las partes de un sistema. La síntesis incondicionada categórica son clases de juicios, de razonamientos categóricos, silogismos categóricos. Luego va a haber estos que va a llamar Kant silogismos hipotéticos. Y por último, esto que va a ser silogismos disyuntivos. Es una manera extraña. Acuérdense que él está tratando con la lógica de Aristóteles, ¿no? No es la lógica que nosotros ya estudiamos. De esta manera es como podemos obtener las principales ideas de la razón pura. Las obtenemos a través del raciocinio. Y el siguiente paso es observar qué error se comete cuando consideramos que este silogismo nos conduce a un conocimiento efectivo del mundo. A esta investigación Kant la titula Inferencias dialécticas de la razón pura. Y será aquí el sitio donde se dará la crítica a la metafísica tradicional, que presupone que estas ideas son un conocimiento objetivo de la realidad. Estas tres inferencias, a que se ve llevada la razón en su afán de lo absoluto, son en primera, paralogismos de la razón pura, que me parece se refieren a lo incondicionado en un sujeto, a saber, el alma y su naturaleza. 2, antinomia de la razón pura, que se refiere a lo incondicionado en una serie,
es decir, a lo incondicionado de la totalidad de fenómenos, a saber, el mundo y su naturaleza. 3. El ideal de la razón pura, que se refiere a lo incondicionado de las partes que forman un sistema, es decir, aquello que posibilita que cada elemento participante del mundo forme parte de un todo, es decir, la síntesis racional suprema, es decir, Dios. El análisis exhaustivo de cada manera de razonar nos llevará a una de las tesis más devastadoras para la metafísica y que parecería condenar al escepticismo más devastador a todo aquel que conserve una perspectiva no moderna de metafísica. El filósofo alemán no niega la posibilidad absoluta de conocer estas ideas, y de vernos arrastrados a las garras de la metafísica. Ahora sí, en este sentido negativo, que pretende trascender los límites de la experiencia con el afán de conocer simplemente por la razón pura sin tener que recurrir a lo dado en la experiencia. El resultado de la crítica de la razón es que en el afán de un conocimiento puro, incondicionado e independiente de la experiencia, nos lleva irremediablemente a contradicciones en las cuales es imposible obtener una certeza absoluta. Las antinomias muestran la equipolencia que existen entre las dos partes en disputa sobre si el mundo tiene un origen o no, lo tiene. El problema que Kant ve y denuncia en la metafísica pretende ser, el problema que Kant ve y denuncia en la metafísica es que pretende hacer la ciencia. Es decir, que sus ideas, Dios, alma y mundo, que trascienden toda experiencia posible, se conviertan en principios constitutivos de la realidad. Lo que sucede es que nunca podemos determinar la existencia o inexistencia de estas ideas, pues las condiciones de todo existir siempre están restringidas a la experiencia. Nos tienen que ser dadas en los fenómenos que intuimos. Lo que pretende la metafísica es asegurar un conocimiento que está más allá de las condiciones de existencia de cualquier cosa. Eso está fuera del alcance de la racionalidad finita en la que nos pone Kant. La metafísica es imposible como ciencia porque sus elevadas pretensiones de conocimiento la hacen renegar del único conocimiento que la permite conocer a la razón: las condiciones trascendentales de la intuición y del pensamiento. La metafísica trasciende la esfera del conocimiento en la búsqueda de un supuesto conocimiento universal y necesario, que sin embargo no logra obtener. De esta forma, nos vemos condenados a nunca poder resolver los grandes problemas que la propia razón se plantea en uno de sus más urgentes apartados. Nunca podremos tener un conocimiento absoluto, sino siempre uno relativo a la experiencia. Conclusión. Me atrevo a decir que gracias a estas ideas de la razón pura, los seres humanos somos capaces de tener un conocimiento. Incluso más, estas ideas mismas son condiciones que permiten que haya experiencia. Si los seres humanos no tuvieran una idea de Dios en el sentido metafísico, que unifica a todos los entes, pues no podría ser posible ningún conocimiento. Estas ideas son necesarias, a pesar de que no sean conocimiento. Me atrevo a concluir que sin ellas no podría la razón ordenar los elementos para darnos una experiencia. Cito a Kant. El concepto de ens realissimum es el de un ser particular, ya que en su determinación se encuentra un predicado de entre todos los posibles contrapuestos, el que le pertenece el ser sin más. Se trata pues de un ideal trascendental,
que sirve de base a la completa determinación que encontramos necesaria en todo cuanto existe. Es la suprema y completa condición material de todo lo existente, condición a la que tiene que retrotraerse todo pensamiento de los objetos en general, en lo que a los contenidos de este se refiere. Fin de la cita. Crítica de la razón pura a 604. A Dios no lo podemos conocer metafísicamente hablando. Sin embargo, la idea de Dios, en cuanto ideal metafísico, parece ser una condición suprema para el orden de la experiencia. Esta conclusión está completamente en contra de lo que nos dice Sir Peter Strawson en su obra cumbre, Los límites del sentido, que es un análisis de la crítica de la razón pura. Lo sé bien, es en contra de Strawson, mi ataque, ¿no? Pero Strawson dice que estas ideas no tienen ningún valor, ¿no? No. A pesar de que no podamos conocerlas, no son arbitrarias, ¿no? O sea, no están ahí nada más de adorno. Si no tuviésemos la idea metafísica de Dios, es decir, aquel ser cuya esencia implica necesariamente la existencia, porque esa es la definición metafísica que está dando Kant de Dios, ens realissimum, no podríamos ordenar el curso de la experiencia. Esto es importante. Él va a decir que estos son ideales regulativos de la razón en la doctrina trascendental del método, el ideal regulativo. Muchas gracias.